Bueno, continuamos. Entonces, a ver si continuamos mientras van entrando los demás compañeros. Total, estamos repitiendo. Profe, ¿puede ser que se cortó la clase? Sí, se Porque cortó, se me cayó. porque quedaba todavía 1 minuto y medio y yo les iba a avisar que tengan a mano el enlace, pero se cortó. Ah, no, pensé que se me iba a caer el internet. Bien, entonces, ustedes párenme, si bien que voy muy rápido, por favor les repito, si ustedes participan o me dicen por el micrófono, es más instantáneo y no siento que estoy hablando solo. Entonces, voy avanzando. Fíjense, tenemos 3 fases siempre. A veces puede ser que la segunda no esté presente, pero la explicación está completa si están estas 3 partes. Yo pongo letras acá y a esto le vamos a llamar secuencia explicativa mínima. ¿Por qué? Porque esto que yo le estoy mostrando no es por mostrárselo. Esto es para proponerles una cosa. Ustedes, más allá de las tareas que yo les voy a proponer y de las actividades que van a realizar en esta semana y la siguiente, tienen que tener presente esto que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la educación en general, el texto explicativo es el que más presencia tiene junto con el argumentativo. ¿Está bien? Tanto escrito como oral. Entonces, no solo la escuela, sino la ciencia en general, en los medios de comunicación, bueno, y digamos que el desempeño de ustedes en todos estos ámbitos tiene que ver o requiere un buen manejo de, digamos, de este tipo de textos. Entonces, un buen ejercicio que ustedes pueden hacer es reconocer estas partes. Cuando el otro habla, por ejemplo, o cuando leo un texto que me dan de alguna materia, yo puedo reconocer las 3 fases que estoy comprendiendo mejor. Porque, por ejemplo, a mí me dan un texto largo, pero si yo logro reducir cada una de las, por ejemplo, la presentación del tema tal vez tiene 3, 4 párrafos, 2, no sé, pero yo puedo resumir eso en una frase porque comprendí. No cualquier frase resume bien, digamos, la presentación del tema. Lo mismo que la problematización. Se pueden problematizar muchos aspectos, pero hay uno que es el central o que se desarrolla después. Si yo logro reconocer la secuencia explicativa y reducirla quiere decir resumirla. Entonces quiere decir que estoy comprendiendo. Es un buen ejercicio y les propongo que lo hagan más allá de la materia de lengua. Ahora, en el otro sentido, en vez de achicar, si yo agrando una secuencia explicativa, lo que hago es producir. Al contrario de la comprensión, acá yo estoy creando. También entonces, ¿para qué puede servir esta secuencia que les muestro? Para que ustedes planteen lo mismo que Juan anda cansado, pero con otro problema. Por ejemplo, les dan para escribir un informe o un texto informativo sobre, no sé, los beneficios de la buena alimentación. Entonces, ¿qué hago? Primero presento el tema, después lo problematizo, o sea, genero expectativa o algo que el otro piense, tal vez no lo conozco bien al tema, y en tercer lugar lo explico. Bueno, para explicar hay estrategias que vamos a aprender la semana que viene, pero ahora me interesa que reconozcan la secuencia en general. Entonces, la secuencia la pueden reconocer y reducir, o sea, achicar, o también pueden aprovecharla para aumentarla y producir. Bueno, avancemos un poquito más. Yo acá les cuento que eh, estas son de las preguntas típicas que hace el texto explicativo. Te pregunta, ¿qué es tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Y para qué tal cosa? Esas son de las 3 típicas, pero hay más. Entonces veamos cómo la explicación generalmente lo que hace es poner en relevancia el tema del que se está hablando, pero en relación con el tiempo. No es una descripción, esto es importante, la explicación no es una descripción, porque la descripción es generalmente atemporal, o sea, es como, bueno, yo describo, no sé, las partes de un auto y no hay cambio, es como algo, como una fotografía la descripción. Pero la explicación implica transformación en el tiempo. Es algo que se está moviendo, algo que cambia, algo que tiene causas y consecuencias. Entonces, fíjense que entonces yo puedo representar esto, la explicación, en una recta temporal. Si yo tengo el fenómeno A, por ejemplo, no sé, ustedes leyeron conmigo un texto sobre la Ilustración, que es un periodo de la historia. Tengo un fenómeno A, que puede ser, por ejemplo, la Ilustración, o que Pedro esté cansado, cualquier cosa.
cualquier cosa que pasa en el mundo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es la ilustración? Bueno, cuando yo hago esa pregunta, lo que estoy haciendo es preguntarme por el momento preciso en el que ocurre, ¿no? Estoy señalando ese evento. Pero cuando yo me pregunto por qué ocurrió la ilustración, cuáles fueron sus causas, cómo se originó, ahí yo estoy señalando al pasado, ¿está bien? Me paro en ese evento, pero desde ahí miro para atrás. Entonces podríamos imaginar una flecha que desde la pregunta ¿por qué? Me señala hacia atrás, porque las causas siempre ocurren antes que los hechos, nunca después. Y después si yo pregunto ¿para qué? Estoy señalando en el otro sentido, ¿está bien? No todos los eventos tienen una finalidad, porque tiene que haber intención para que haya un para qué. Pero, por ejemplo, ¿para qué usamos el té de manzanilla, que es el ejemplo de ahí? Está en el futuro. La utilidad está en el futuro. Bueno, avanzo un poquito más y fíjense que acá represento lo que estaba diciendo, ¿no? La pregunta ¿qué? Está en el presente. La pregunta ¿por qué? Me dispara al pasado y el para qué al futuro. Entonces, en el pasado tengo las causas y en el futuro las consecuencias. Esto es muy importante porque después, cuando nosotros aprendemos las estrategias explicativas, recuperamos lo que son los conectores. Y no sé si el año pasado han trabajado bastante conectores, pero nosotros tenemos conectores de causa y consecuencia que justamente lo que hacen es permitir que haya más claridad en el texto y ordenar las relaciones causales, que a veces parecen sencillas, pero en otros casos son muy confusas o están puestas al revés en el texto y nos pueden marear. Por eso es importante que tengamos presente esto. Causas siempre ocurren antes y las consecuencias después. Bueno, las preguntas típicas, decía entonces, son ¿por qué, qué y para qué? Son temporales, pero no son las únicas. Además, la problematización se puede realizar sin usar la estrategia de la pregunta retórica. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos que yo les escribí. Las causas de este fenómeno no han sido suficientemente esclarecidas. Por ejemplo, un texto que está hablando, no sé, de un problema médico, de una enfermedad, y dice, las causas de este fenómeno no han sido suficientemente esclarecidas. Acá lo que está escondido es un por qué. O sea, ¿por qué ocurre esta enfermedad? Pero no está formulado como pregunta. ¿Viste? Entonces, ahí hay una problematización sin pregunta. Después dice, aún se desconoce, otro ejemplo, aún se desconoce para qué se realiza este hecho. Otra vez, acá tenemos la pregunta ¿para qué? Pero no está como pregunta. Está problematizado sin preguntar. Otro ejemplo, dice, habitualmente creemos que conocemos muy bien lo que es, no sé, supónganse lo que es la educación. Habitualmente creemos que conocemos muy bien lo que es la educación. Si alguien dice eso en un texto, es muy probable que a continuación explique qué es la educación, porque está como poniéndolo en cuestión para que uno se ponga alerta y diga, ¿yo realmente sé lo que es la educación? Voy a ver qué dice esta persona. Bueno, estas son formas de problematizar sin preguntar de manera directa. Piensen ustedes también en otras, si se les ocurren, me las pueden mandar también al aula virtual o por el chat, porque después vamos a practicar cómo ustedes problematizan un tema con o sin preguntas. ¿Está bien? Bueno, y ahora esto lo vamos a hacer juntos. Miren, así yo no hablo solo. Acá tienen otros ejemplos, pero están incompletos, entonces yo les pido ayuda. Por ejemplo, tengo una secuencia explicativa acá a la izquierda que dice la jarra está rota. ¿Por qué está rota la jarra? Y después me falta la tercera fase. Es cuestión de imaginar acá. A ver quién me ayuda. ¿Por qué puede estar rota la jarra? ¿Cómo responderían esta pregunta? Porque se cayó la jarra. Bien, la respuesta completa entonces sería la jarra está rota. O sea, si replicamos el esquema A porque B. La jarra está rota porque se cayó. ¿Otra opción? Me están hablando por el chat, me parece. Porque jugando con mi hermano se cayó. Bueno, se cayó de la mesa. En vez de se cayó, ¿qué puede ser también? Otra posibilidad que no sea se cayó.
Le pegué con una pelota. Le pegué con una pelota. Bueno, ahí podemos empezar a señalar culpables. A mí se me había ocurrido, la tiró el gato. Bueno, me dio un pelotazo, la apoyé fuerte en la mesa. Bueno, causas. O sea, eventos que ocurren antes de este evento y que lo originan. Cada uno de ellos tiene una relación, como esta flechita amarilla de acá. El pelotazo estaría en el rombito de la izquierda y la jarra rota en la A, en la liñita del medio, ¿no? Bueno, después habría que ver qué consecuencias hay. Bien, ya entonces completamos esta secuencia. Fíjense que muy sencillo, pero era un ejemplo fácil. Vamos a otra. Fíjense cómo funciona el olfato y después tenemos como respuesta a eso, o fase 3, esquema explicativo. Las moléculas del olor en forma de vapor que están flotando en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades de la parte superior, debajo de las que existen neuronas receptoras del olfato que detectan los olores y conducen esta información al cerebro. Bueno, ¿qué le falta a este? No le falta la parte 3. Falta la 1. ¿Qué va en la fase 1? Subo un poquito. Fíjense, la fase 1 es la presentación del tema. Por ejemplo, existe algo que llamamos voluntad, el té tiene propiedades cuando anda cansado. ¿Cómo podría ser la presentación del tema acá? ¿Cómo completo ese cuadrito? A ver. Si me tiran ideas, yo voy escribiendo. No se me ocurre nada. El olfato y su función. Definición de olfato. Definición del olfato te dice O el olfato detecta 100 los olores olores. nuevos. Bien, gracias. Claro, en el chat están poniendo estas opciones. Bien, ¿qué queda claro? Que acá lo que tiene que hacer el autor de este texto es poner en relevancia o en tema al olfato, ¿está bien? Recorta todo lo demás porque el universo es muy grande, es caótico y está lleno de cosas para hablar. Pero de todas esas, la que a mí me interesa hoy, en este momento, es el olfato. Eso es lo que tiene que estar en la fase 1. ¿Cómo se puede tematizar eso? De muchas maneras, que son básicamente las que ustedes están diciendo. 100 olores nuevos y 100 un olor raro no serían tan apropiadas, porque está bien, son más coloquiales, tienen que ver con el ámbito del primer ejemplo, pero fíjense que ahí son, ya vamos a charlar eso igual, son subjetivas, están hablando de yo, lo que yo siento en este momento, pero justamente el texto explicativo lo que busca es objetividad. Existe un sentido en el humano que es el olfato. No importa lo que a mí me pasa, sino lo que compartimos todos. Eso es lo que busca el texto explicativo. Entonces acá más conviene poner cosas generales que lo que me pasa a mí. Entonces acá podríamos poner uno de los 5 sentidos es el olfato. O todos conocemos que uno de los sentidos que tenemos es el olfato. Cualquier forma así que empiece a hablar del olfato y lo ponga como tema principal, va a estar bien. Pero yo les mostraba que estas opciones de decir yo siento no son tan apropiadas, no es que esté mal, pero no son tan apropiadas porque son subjetivas. Bueno, bien, ya está ese. Vamos al tercer ejemplo. El dolor de cabeza es común cuando hay viento fuerte. Esa es la presentación del tema. Después falta la problematización y después nos dice, mira, el dolor de cabeza es común cuando hay viento fuerte porque este se produce en zonas en las que cae la presión atmosférica, o sea, baja. Esta caída interrumpe el sistema vestibular
que es la Sí. cavidad de nuestra cabeza que nos ayuda a mantener el equilibrio, lo que provoca mareos y eventualmente migraña. Bueno, ¿cómo problematizarían o cómo formularían una pregunta que se responde con eso? ¿Por qué me duele la cabeza cuando hay viento fuerte? Puede ser. Perfecto. Estaba bastante dirigida. Se podría formular de otras maneras, pero no serían muy diferentes. Bueno, ¿por qué es común cuando hay viento? ¿Qué cosa? Ahí habría que especificar. ¿Por qué es común cuando hay viento? El dolor, la aparición de dolor de cabeza o que nos duela la cabeza. Bien. ¿Cómo se produce el dolor de cabeza? También es una buena, Puede ser sí, pero es una, menos específica, digamos, porque no está hablando del viento. A ver, ¿me repetís que no te escuché? preguntar, siempre me va a Salió... doler con el viento fuerte. Ah, bien, se había salido cortado, perdón, el audio. Bien, también es otra buena. Digamos que, supónganse, vieron que hay portales informativos o revistas de divulgación científica y estos titulares son comunes ahí cuando se quiere comunicar conocimiento de la ciencia, pero de manera que todos lo podamos comprender. Y muchas veces las preguntas que abren esos artículos están formuladas así. ¿Por qué nos ocurre tal cosa a nosotros? ¿Ven? Ahí sí recupera la subjetividad para que uno se ponga en ese lugar. Bien, avancemos a la... Nos quedan dos. Uy, acá está más complicado. Tenemos solamente la tercera fase escrita. Mirá, dice, la escritura es una tecnología, ya que su dominio requiere de un aprendizaje y del uso de ciertos recursos. Se escribe mediante instrumentos, ya sean tabletas de barro y punzones, piedras y cinceles, papiros o procesadores de texto. Bueno, esta es la tercera fase, el esquema explicativo, pero antes tiene que haber una tematización y una problematización. ¿Cómo podrían ser? Capaz que nos conviene empezar por la pregunta. ¿Qué es La la escritura de la tecnología. escritura? ¿Qué es la escritura? Dice uno. ¿Había alguien que habló o usó la palabra tecnología? ¿Cómo era esa opción? ¿O por qué la escritura es una tecnología? ¿Por qué la escritura es una tecnología? ¿O la escritura es una tecnología? Bueno, tendríamos que descartar una de las tres que escribí. Fíjense que la primera, si bien refiere al tema, es demasiado general. No me sirve para esta respuesta. Ahora tenemos estas dos chances. ¿Por qué? O si es. Las dos están respondidas acá. Son preguntas diferentes. ¿Por qué? Bien, el por qué está respondido en acá. Fíjense que está este conector, ya que. ¿Por qué la escritura es una tecnología? La escritura es una tecnología, ya que, y todo lo que viene después, es lo que sería la fundamentación, lo que podríamos llamar causa, entre comillas, ¿no? Bien. Y la segunda está respondida. ¿La escritura es una tecnología? Sí, de hecho lo está afirmando. Pero además, digamos que está haciendo foco en la fundamentación, en el hecho de por qué es una tecnología. Entonces, la más apropiada es la primera. Bien. Y ahora, ¿cómo presentamos este tema? Imagínense que esto es un borrador. Yo después voy a ampliar este primer cuadrito, lo voy a convertir en dos párrafos, el segundo cuadrito lo convierto en un párrafo gordo, el tercero meto 4 o 5 párrafos y armo un texto bien, con mucha información. Pero primero tengo que tener el esquema. ¿Cómo planteo el problema acá?
Bien, volvemos. Bueno, nos queda media hora, aprovechémosla. Bueno, ¿cómo presentamos el tema acá? Podría ser, les doy unas posibilidades. Existe una actividad humana que se denomina escritura. Esa es una posibilidad de presentar el tema. Otra es, la escritura es una tecnología. O es una forma de tecnología. ¿Cuál de esas dos les parece más apropiada? La segunda. Bien, otra vez tenemos una muy general, una más específica. Bien, está. Descartemos la primera y ya tenemos la segunda fórmula. A ver si podemos hacer el último. Este es interesante, ustedes ya saben responder esto, me imagino. ¿Por qué la mayoría de las plantas son verdes? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Por la clorofila. Bien, la tercera parte. Podemos entonces, si reponemos toda la estructura, ¿se acuerdan? A porque B. Entonces, ¿A qué es? A es la mayoría de las plantas son verdes. Ahora viene el por qué. Y B es esto que ustedes me dicen. Contiene un pigmento llamado clorofila. Gracias. Bien, ahora vayamos a la presentación del tema. La mayoría de las plantas son verdes. Perfecto, no hay que enroscarse mucho en realidad. Después cuando uno amplifica este esquema, uno después busca otras formas de reformular lo que está diciendo. Pero acá nos interesa lo repetido, lo común. ¿Se acuerdan? En la fase 1 yo digo A, la mayoría de las plantas son verdes. Después digo, ¿por qué A? O sea, ¿por qué la mayoría de las plantas son verdes? Y al final digo A porque B. La mayoría de las plantas son verdes porque tienen un pigmento llamado clorofila. Está, es eso simplemente. Insisto para que quede las tres fases bien claritas. Es nuevo esto, entonces tiene que quedar claro para todos. Acá hay una corrección. La jarra está rota porque la rompió el gato, uno de los sentidos humanos es el del olfato, porque el dolor de cabeza es común cuando hay viento fuerte, la escritura es tecnología, la gran mayoría de las plantas son verdes, porque presentan un pigmento llamado clorofila, bueno, lo mismo que pusimos, está bien lo que hicimos. Acá tenemos un inventario de otras posibilidades, por ejemplo, como sabemos los mamíferos tienen pelo, ¿por qué? Y porque esto los protege del sol y las raspaduras y brinda aislamiento contra el frío y el calor. Después tenemos cómo funciona, no, este no, ya lo hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Por qué jadean los perros? ¿Para qué sirve el té? ¿Por qué Juan está cansado? ¿Cómo se origina la lluvia? Este es diferente, mira. Todos conocemos la lluvia. Podría empezar así, apelando, digamos, a una experiencia compartida. Todos alguna vez jugamos bajo la lluvia, o todos vivimos alguna vez un episodio de tormenta que nos atemorizó, suponete. Pero ¿conocemos de dónde viene la lluvia? ¿O cómo se origina? Esa sería la problematización. Y ahí viene la parte explicativa propiamente dicha. La lluvia se forma cuando una nube se encuentra con una corriente de aire frío, entonces el vapor se condensa y precipita. Bien, avanzo. Ya estamos terminando. Dice, ¿cómo se distribuyen las fases de esta secuencia explicativa? La presentación del problema, la problematización y el esquema explicativo. Esas tres. ¿Cómo se distribuyen en las tres partes clásicas de un texto informativo? ¿Ustedes qué creen? ¿Coinciden? En la introducción se presenta el problema, en el desarrollo se lo problematiza y en la conclusión se explica. Bueno, vayan pensándolo y yo voy avanzando.
tenemos que la distribución de las partes, de las fases de la secuencia, en la introducción, desarrollo y conclusión, se puede distribuir de dos maneras posibles. El esquema clásico, lo esperable, lo de siempre, es este de acá. En la introducción del texto uno presenta el tema, por ejemplo, la lluvia, después dice, ¿por qué llueve? O sea, lo problematiza, y estas dos fases forman parte de la introducción. ¿Está bien? No estoy diciendo nada nuevo, ustedes están acostumbrados a esto. En el desarrollo, ahí es donde se da el esquema explicativo, o sea, se dice la causa. Llueve porque se junta una nube con una corriente de aire frío, se condensa el vapor de agua y se precipita. Bueno, y en la conclusión, entonces, ¿para qué está? ¿Se acuerdan que ya charlamos eso? La conclusión lo que hace es reforzar la información que se dijo antes, de manera cortita, sintética, y que quede claro, que quede en la memoria del que leyó o del que escuchó. Recupera toda la información previa, pero de manera abreviada. Bueno, entonces el esquema clásico lo que nos muestra es que en realidad no hay una correspondencia uno a uno. Lo que ocurre es que las dos primeras fases de la secuencia explicativa, estas dos, la 1 y la 2, están juntas en la introducción de los textos. Por lo general, fase 1 y fase 2 aparecen en la introducción de los textos. En cambio, el esquema explicativo, o sea, la fase 3, se desarrolla en todo lo que es desarrollo y en la conclusión. Yo lo puse entre paréntesis para indicar que en realidad está repitiendo o sintetizando lo que dijo antes, no es que vuelve a presentarla. Acá lo que les muestro es lo que estoy diciendo. En la introducción tenemos A y A por qué A, las dos primeras fases. Y tanto en el desarrollo como en la conclusión, todo lo que sería la expansión, la amplificación de la fase 3. Bueno, espero que este esquema sea de ayuda en vez de confusión, porque lo que ven en verde son los bloques de las tres partes clásicas del texto, que siempre les insistimos, introducción, desarrollo y conclusión, que los textos tienen que tener esas tres partes si son informativos, o cuando presentan un trabajo. En los informes siempre se piden introducción, desarrollo y conclusión. Pero lo que yo les mostré hoy, que la clase de hoy se trató sobre secuencia explicativa, no tiene esa distribución, sino que tiene la que está en azul. En la introducción, presento el tema y lo problematizo, las dos cosas. Y después la explicación propiamente dicha, el esquema explicativo, es desarrollo y conclusión. Aprovecho todo el desarrollo y la conclusión del trabajo para explicar. Los ejemplos de arriba se explicaban en una oración, pero los temas que nosotros tenemos que leer y escribir